¿Cómo puede un simple plato de fish and chips, ese clásico británico de pescado frito con papas, desencadenar una crisis geopolítica? Parece increíble, ¿verdad? Pues acompáñame, porque lo que está ocurriendo entre Rusia y el Reino Unido es mucho más que una pelea por recursos. Es una movida estratégica que podría cambiar el equilibrio de poder en Europa y afectar directamente la vida de millones de personas. Imaginen esto. Durante 70 años, los británicos han estado pescando en aguas rusas del mar de Barents. Gratis. Sí, has oído bien. Sin pagar un solo rublo, ni arrendamiento, ni tasas, nada. Incluso después de sanciones, de la congelación de activos rusos por más de 300.000 millones de dólares, incluso después de que Londres llamara a Moscú enemigo, los barcos británicos seguían sacando cientos de miles de toneladas de pescado ruso, año tras año. Solo en 2023, casi 600.000 toneladas. Esos son millones de peces, cientos de millones de libras en ganancias, y hasta el 40% del pescado que se come en el Reino Unido, en realidad, viene de Rusia. Todo, prácticamente regalado. Pero ahora Moscú dijo basta. Se acabó la paciencia. El gobierno ruso rompió unilateralmente el acuerdo, cerrando sus mares a Occidente por primera vez desde la Guerra Fría. Y esto es solo el principio. ¿Por qué Rusia toleró esta situación durante tanto tiempo? ¿Por qué justo ahora decide cortar el grifo y reclamar su soberanía sobre sus recursos? Si crees que esto es solo un asunto pesquero, piénsalo dos veces. El control de los recursos naturales puede ser más poderoso que cualquier tanque o misil. Ignorar el alcance de una decisión así es subestimar cómo los acuerdos históricos pueden sostener o derrumbar economías enteras. Veamos cómo empezó esta historia, aparentemente sencilla, y por qué se ha vuelto tan crucial para el futuro de Europa y del mundo. Viajemos a 1956, en plena Guerra Fría, para entender cómo todo esto empezó. Imaginen el escenario. Nikita Khrushchev, líder soviético, decide en un gesto de buena voluntad abrir las aguas del mar de Barents a los pescadores británicos. ¿Por generosidad? Sí, pero también como una apuesta política. Mostrar que, incluso entre rivales, era posible algún tipo de entendimiento. El acuerdo se planteó como algo temporal, un símbolo de buena fe entre dos potencias enfrentadas, que apenas se toleraban, pero compartían el mismo océano. Lo increíble es que ese acuerdo, pensado para durar un par de años, sobrevivió a todo. Ni la caída de la Unión Soviética, ni el colapso económico de los años 90, ni el auge petrolero de los 2000, ni las sanciones occidentales de las últimas décadas lograron enterrarlo. Rusia, durante décadas, permitió que barcos británicos se llevaran casi 600.000 toneladas de bacalao al año, gratis, sin pagar un céntimo. Para el Reino Unido, esa pesca era vital. Representaba hasta el 40% de todo el bacalao que llegaba a sus mesas, la base de su industria pesquera, y claro, de su famoso fish and chips. ¿Y Rusia? Regalando riqueza. Una y otra vez, gobierno tras gobierno, no revisó un trato que claramente favorecía a la otra parte. ¿Por qué? Por mucho tiempo, en Moscú imperó la idea de que era mejor mantener el status quo, confiar en la posibilidad de entendimiento, evitar la confrontación directa. Incluso en 2014, cuando Occidente impuso las primeras sanciones tras Crimea, la pesca rusa seguía llegando a los puertos británicos. Incluso cuando Londres encabezó la presión internacional, Rusia mantuvo la puerta abierta, guiada por una mezcla de paciencia estratégica y la vieja costumbre de esperar lo mejor de sus socios. Pero todo esto tiene un precio. Décadas de concesiones significaron miles de millones en recursos que simplemente se fueron. Y aquí es donde entra el riesgo para todos. Si hoy no entendemos el valor de nuestros recursos, si seguimos atados a acuerdos obsoletos por simple inercia, perdemos mucho más que pescado. Perdemos influencia, seguridad, bienestar y respeto. Pero, ¿por qué Rusia permitió este trato desigual tanto tiempo, incluso en medio de sanciones y hostilidades? ¿Por qué se aguantó tanto tiempo este acuerdo que solo beneficiaba a una parte?
Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Porque, mientras el Reino Unido aplicaba sanciones cada vez más duras, congelaba activos rusos y lideraba la campaña económica contra Moscú, seguía recibiendo su porción de pescado ruso prácticamente gratis. Sí, aunque suene increíble, incluso después de Crimea, incluso después de las primeras sanciones de 2014, Rusia mantuvo intacto este acuerdo por simple costumbre y una esperanza casi ingenua en el diálogo, en que el sentido común acabaría prevaleciendo. Pero el contexto cambió radicalmente tras 2022, con la llamada Operación Especial y la intensificación de la guerra económica. El pescado, curiosamente, quedó fuera de las sanciones británicas. ¿Por qué? Porque para Londres este recurso es vital. 600.000 toneladas al año de bacalao ruso mantienen a flote su industria, emplean a decenas de miles de personas y aseguran precios razonables en los supermercados. Renunciar a ese acceso era impensable para ellos. Aquí es donde se revela la contradicción. Mientras que, en lo político y financiero, Reino Unido castigaba duramente a Rusia, en lo económico dependía de su generosidad y paciencia. Y Rusia, por años, permitió esa discrepancia, aun cuando estaba claro que la balanza no era justa. ¿El riesgo? Que la complacencia y el exceso de paciencia pueden conducir, poco a poco, a la explotación y a la pérdida de control sobre recursos estratégicos, debilitando la soberanía y la defensa de los propios intereses. Pero toda paciencia tiene un límite. Finalmente, tras décadas de concesiones y soportar sanciones cada vez más agresivas, Rusia decide poner fin al acuerdo pesquero. ¿Qué motivó este cambio y cuáles son las consecuencias inmediatas para ambas partes? Eso es lo que veremos a continuación. ¿Qué pasa ahora que Rusia cierra el grifo del pescado a los británicos? La respuesta ha llegado rápido. El Parlamento ruso aprobó la ley sin debate, y el acuerdo pesquero de 70 años terminó de inmediato. Nada de periodos de transición, ni negociaciones, ni diplomacia de última hora. Así, de la noche a la mañana, la flota británica quedó fuera del mar de Barents, y Reino Unido perdió acceso a una de sus fuentes más importantes de pescado blanco. ¿Y qué alternativa tienen? Ni Noruega ni Islandia pueden suplir el volumen de capturas que aportaba Rusia. El resultado: los precios del pescado en Reino Unido podrían multiplicarse hasta por 4. El clásico fish and chips británico, símbolo nacional y comida de todos los días, de repente se convierte en un lujo reservado para pocos. Pero el golpe va mucho más allá de la economía familiar. Ya se habla de una posible crisis alimentaria y social en el Reino Unido, donde la dependencia de las importaciones rusas queda al descubierto. Los consumidores sentirán el impacto en su bolsillo, pero también en su mesa y en su sensación de seguridad. Y esto es solo el principio. Detrás de la pesca hay otro factor clave: la seguridad nacional. El mar de Barents no es solo una rica zona de pesca, es también base estratégica de la flota del norte rusa y un punto caliente en la rivalidad con la OTAN. Rusia sospecha que, bajo la apariencia de barcos pesqueros, muchas embarcaciones extranjeras han realizado espionaje y recolección de datos sensibles sobre instalaciones y movimientos militares. Al cerrar el acceso, Moscú no solo protege sus recursos, sino que refuerza el control sobre sus fronteras en un momento en que Occidente incrementa su presencia militar en el Ártico. Este movimiento marca un antes y un después. Rusia ha mostrado que puede y quiere revisar acuerdos heredados que ya no le convienen. El mensaje es claro: cada recurso nacional es ahora un as bajo la manga en la gran partida global. Otros contratos, desde el tránsito de mercancías hasta el uso de rutas como el Ártico, también podrían cambiar de la noche a la mañana. Y Occidente lo sabe. La dependencia tiene un costo, y la soberanía rusa se ha vuelto impredecible. Pero más allá del impacto inmediato, este movimiento abre la puerta a una revisión total del orden internacional y del valor de los recursos. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre soberanía y poder? La ruptura del acuerdo pesquero entre Rusia y el Reino Unido, después de 70 años, nos deja lecciones que van mucho más allá del pescado
y los tratados internacionales. Primero, la generosidad sin reciprocidad solo lleva a la explotación. Rusia entregó durante décadas su riqueza esperando honestidad y un trato justo. Pero lo que recibió fue indiferencia y exigencias, nunca verdaderos gestos de igualdad. La paciencia, incluso la legendaria paciencia rusa, tiene un límite. Y cuando ese límite se supera, la reacción puede ser contundente, como estamos viendo ahora. En segundo lugar, estamos presenciando cómo los recursos económicos, como el pescado, la energía o los minerales, se han convertido en armas aún más poderosas que los tanques o los misiles. Hoy, cuando la energía se dispara y el pescado ruso desaparece de los mercados europeos, los ciudadanos comunes empiezan a cuestionar: ¿vale la pena esta confrontación? ¿Por qué debemos pagar precios altísimos o renunciar a nuestra calidad de vida por decisiones políticas que no nos benefician? El descontento se nota en la calle, en los supermercados, en las mesas de las familias británicas, francesas, de toda Europa. Otra gran enseñanza es la importancia de revisar acuerdos heredados. Muchos de estos tratados se firmaron en épocas y contextos muy distintos al actual, y perpetuarlos sin debate solo garantiza desventajas y dependencia. Rusia lo ha entendido. Ya no busca la aprobación de Occidente, ni intenta agradar a quienes la ven solo como un almacén de recursos. Ahora defiende sus intereses de manera firme, sin miedo a las críticas ni a perder reputación en los medios occidentales. El objetivo es claro: que el propio pueblo ruso sienta que sus recursos y su futuro están protegidos. Si no aprendemos de este ejemplo, corremos el riesgo de perpetuar la debilidad y abrir la puerta a nuevas crisis, a la pérdida de soberanía y al deterioro de la calidad de vida para millones de personas. Porque hoy no solo está en juego el poder de un país, sino el equilibrio global y el bienestar de cada ciudadano. Cerrando el círculo, ¿qué representa realmente este acto y cuál es el mensaje para el mundo? Esto no es solo sobre pescado. Es el principio de una nueva era. Porque con este movimiento, Rusia no solo ha cerrado un capítulo de su historia, sino que ha abierto la puerta a una nueva manera de enfrentarse al mundo. De ahora en adelante, ya no se trata de agradar o de buscar la aprobación de otros, ni de esperar un gesto de buena voluntad de quienes ven a Rusia como una simple despensa de recursos. El mensaje es claro: defendemos lo nuestro, sin rodeos, sin ilusión de acuerdos con quienes solo buscan aprovecharse. Como dijo el propio Putin, quizá este golpe haga que algunos en Occidente empiecen a valorar lo que han dado por sentado durante décadas. Puede sonar duro, pero es honesto. Los tiempos de diplomacia complaciente ya pasaron. Ha llegado el momento de mirar a los ojos y decir la verdad sin filtros. Rusia va a recuperar el control sobre sus recursos. Va a revisar todos esos acuerdos heredados que le ponían en desventaja, y va a proteger sus intereses nacionales con todos los medios a su alcance. Y esto, aunque parezca un simple desacuerdo económico, en realidad es mucho más. Es una jugada estratégica, una advertencia para todos los que pensaban que los recursos rusos estarían siempre disponibles, sin costo ni condiciones. El cambio ya está aquí: energía, metales, fertilizantes, cereales, tierras raras, tecnología nuclear, motores para cohetes. Son piezas clave que sostienen la economía mundial y que, por mucho que Occidente amenace o acuse, son insustituibles a corto plazo. Así que cada intento de aislar a Rusia solo refuerza su papel en el tablero global. El viejo orden, con reglas impuestas unilateralmente, se desvanece. Lo que emerge es una era multipolar, donde Rusia no solo resiste, sino que se convierte en uno de los ejes centrales de ese nuevo equilibrio. Pero atención, ignorar este cambio es quedarse atrás en un mundo que se redefine cada día. No es solo la economía de un país o el precio del pescado en los supermercados británicos lo que está en juego. Hablamos de riqueza nacional, poder geopolítico, seguridad, reputación y calidad de vida para millones de personas en ambos lados. Este precedente puede cambiar la forma en que se negocian los recursos estratégicos en todo el planeta. Así que,
¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Que la paciencia tiene límites, que la dignidad y el interés nacional vuelven a estar en el centro, y que Rusia no volverá a ser el jugador ingenuo de otros tiempos. El acuerdo pesquero de 1956 es ahora historia, símbolo de una etapa que terminó. Y esto, creas lo que creas, es solo el primer paso. Lo que viene puede afectar a todos. Por eso, mantenerse informado es más importante que nunca. Porque la información es poder, y solo quienes entienden lo que está pasando podrán adaptarse a los cambios que se avecinan. Nosotros seguiremos aquí, contándote lo que otros callan, analizando cada movimiento y ayudándote a entender este nuevo mapa mundial. Si quieres saber cómo este y otros giros pueden afectar tu vida y tu bolsillo, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.